tendremos el panel número 7, que es la actualidad en materia de competencia desleal, posiciones recientes de la SIC, para el cual nos acompañan los doctores Valentina Manrique Gómez, directora de Asuntos Legales Comerciales en Postobón, Andrés Jaramillo Sanz, director del Derecho de la Competencia en Serrano Martínez, Mauricio Jaramillo, socio en Pérez Llorca, y Dionisio de la Cruz, docente Universidad Externado de Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que todavía nos acompañan. Vamos a hacer un gran esfuerzo por mantener la energía, sacarlos a todos energizados para el cóctel, listos para el whisky, para que discutan todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Muchas gracias a la asociación por abrirnos este espacio para hablar de los temas recientes en materia de competencia desleal y por supuesto a todos mis copanelistas por acompañarme el día de hoy. Yo quisiera abrir este panel hablando de un tema muy relevante que ha hecho un poco de ruido tal vez en tema de redes sociales recientemente, y es esta tendencia del mercado de seguir al líder, digamos imitar al líder, de seguir con estas características típicas que pueden traer ciertos productos o servicios en el mercado, lo que los marketeros llaman tal vez los códigos de producto. Y de allí nacen debates muy interesantes y sobre todo nace esta figura del trade dress, ¿no? El mítico trade dress que todos tienen una definición aparentemente diferente, siempre se discute, siempre están atentando contra él, pero nadie tiene muy claro en todo qué es. En Colombia la primera definición del trade dress viene de una jurisprudencia un poco antigua, 2010, 2011 empieza a hablarse del tema. En Estados Unidos esta figura nace de la Corte Suprema, está incluida en el LATAM Act, pero solo es en la Corte Suprema donde se empieza a traer una definición un poco más amplia de lo que ello significa. Y esto lo que hace es finalmente darnos un poco claridad de que se busca la representación, la descripción tal vez de un producto o un servicio en el mercado. Entonces yo quisiera abrir este panel preguntándole a Mauricio ¿en qué momento imitar al líder, seguir un patrón del mercado se vuelve un acto ilegal? Valentina, muchas gracias. El tema del trade dress que lo acabas de tocar es como, para los que veían en su momento Dejémonos de Vainas, es como el Tuto Barrios. Es una vaina que nadie sabe quién es. He visto escritos, he visto memoriales que dicen que eso no existe. He visto memoriales diciendo, no, eso no existe, punto, next. Y pues los que hemos trabajado algo o mucho en propiedad intelectual, pues nos hace un poquito de escozor eso, esas nuevas formas de propiedad industrial. Entonces pues es todo un tema alrededor del trade dress, pero si nos vamos un poquito más atrás, yo creo que tu pregunta, Valentina, pasa primero por entender la imitación. La imitación es un fenómeno de mercado y tenemos que partir desde ahí, porque es que la imitación, si uno lee nuestra regulación, pues de hecho no está prohibida, todos podemos imitar, pero cuando nos vamos a los que son abogados in-house llaman el negocio, cuando vamos a los del negocio o a los de mercadeo o a los de comerciales, pues los del negocio dicen no, pero es que imitar es parte de nuestra vida, imitar es un fenómeno de mercado, porque es que, ¿qué es la imitación? La imitación es aprovecharse o aprovechar que alguien desarrolló, generó, hizo una innovación y abrió pues eventualmente un nuevo mercado, y eso pues a una empresa le puede reducir de costos de inversión y desarrollo, puede permitir de alguna forma ampliar o desarrollar la innovación. Esa innovación, esa imitación de hecho incentiva al líder para seguir innovando porque ya lo alcanzaron, entonces le toca seguir innovando. Entonces para el consumidor le acelera la facilidad de acceder a los productos. Entonces
eso lleva a que muchas empresas tengan por estrategia de innovación la imitación. Entonces se ahorran lo de investigación y desarrollo y tienen el equipo de investigación y desarrollo más bien en la plata de investigación y desarrollo más bien en marketing, mirando y buscando el líder y copiando o imitando, llamémoslo así. Entonces ahí surgen dos tensiones que son muy interesantes. La tensión entre el innovador que quiere una protección a sus derechos, que quiere una protección a esa inversión que ha hecho y obviamente quiere recuperar una inversión, mientras por el otro lado tenemos desde el otro lado de la pita jalando, tenemos por un lado el consumidor que dice no, a mí hasta me beneficia que estos dos estén allá agarrados porque pues me van a traer más productos y hasta más baratos, entonces pues a mí me sirve, y al llamémoslo nuevo competidor, al seguidor, pues también le interesa poder acceder a eso, entonces porque ya está probado, y entonces aparece un fenómeno que se llama el fast follower, que son unas empresas que lo que hacen es estar esperando líderes y mirar qué hace el líder, pero además mirar los errores del líder, porque el líder, cuando un líder lanza un producto al mercado, se equivoca y comete esos errores, entonces el que está ahí sentado esperando dice, vean, ahí la embarró en esto, y a los 6 meses pues ya encuentra todos los errores y lanza su producto sin los errores. Pero además el fast follower tiene otra ventaja buenísima, y es que el líder, el innovador, hace un ejercicio de educación, entonces se encarga de contarle a todo el mercado, oigan, vean, desarrollé esto y les enseño cómo funciona esto y de qué se trata todo esto y esta nueva tecnología o este nuevo producto. Entonces hace ese ejercicio de educación y el otro pues no tiene que invertir en hacer eso, entonces solamente hace esto. Y esto aún se intensifica aún más, y por eso estamos hablando cada día más del tema de imitación, porque estamos en una industria, en un negocio o en un mundo que se globalizó, entonces pues es mucho más fácil estar accediendo a nuevos productos de cualquier lado muy fácilmente, pero eso se potencia aún más porque pues la viralidad de las redes sociales permite acceder a todo en segundos. Y adicionalmente, como casi todo ahora son plataformas, pues resulta que copiar, imitar o seguir los diseños de otra plataforma, pues son muy fácil, eso ya es muy fácil. O sea, hay muy poca tecnología que hoy en día no pueda uno hacer la nueva. Entonces, esto lleva a que estos fenómenos pues se potencien aún más. Entonces, entendiendo el entorno que rodea la imitación y todo esto como fenómeno de mercado, entonces entra uno a mirar, bueno, y esa imitación de la que me preguntas, ¿cuándo se puede y cuándo no se puede? Entonces ahí yo me he inventado para mi equipo una cosa que se llama el test del pirata, y les digo que hagamos el test del pirata. ¿Y en qué consiste hacer el test del pirata? Como todo, siempre hay una pregunta que se llama ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué? ¿Y cuál es el resultado? Entonces uno va y mira qué copiaron, o qué imitaron, o qué plagiaron, cualquiera de las tres como la quieran llamar. Entonces uno tiene que empezar a mirar si lo que están imitando son derechos protegidos o no, si es ideas abstractas o ya la materialización de esas ideas, si son elementos funcionales o son elementos distintivos, si son elementos de uso común que pertenecen al dominio público o si por el contrario están protegidos. Entonces ahí está uno mirando qué imitaron. Después uno mira cómo lo imitaron. Entonces entra uno a revisar si hay una diferenciación entre uno y otro o es una copia servil, es un plagio, llamémoslo así. Después empieza uno a mirar si hay una invención, si hay una inversión en desarrollar o es simplemente parasitario lo que están haciendo. Y también uno mira la gradualidad, porque los productos y los servicios pues tienen
diferentes versiones, diferentes modos, diferentes aspectos. Entonces hay que ver si es uno, si son dos o es algo sistemático, masivo. Y la siguiente pregunta es ¿para qué? Entonces entra uno a mirar, ¿lo está haciendo para competir o lo que lo está haciendo es para confundir? Y lo está haciendo para mejorar, para sacar algo que beneficie a los competidores o lo está haciendo para aprovecharse. Y después uno entra a ver el resultado. ¿Está generando confusión en el consumidor? Una gran pregunta. O lo que estás haciéndole o le estás solamente haciendo daño al líder. ¿Está afectando el mercado? ¿Está causando un daño de mercado o no? Y con este test aterriza uno en tal vez 3 niveles de imitación y ya con esto voy a cerrar porque ya veo que me estás haciendo ojitos y no es de ese tipo de ojitos. Termina uno en 3 niveles. Termina uno en un nivel donde dice uno, hombre, por ahí creo que no hay nada que hacer, porque estamos en un ejercicio de réplica de conceptos, de tendencias de mercado, de mejores prácticas, que esto finalmente es lo que está beneficiando al consumidor y por ahí creo que ni el derecho de la competencia ni la propiedad intelectual pueden llegar. Pero llega un segundo nivel donde ya estamos hablando de réplicas, donde ya estamos hablando de copias, donde ya estamos hablando de adaptaciones, donde el tema ya se vuelve más gris. Entonces ahí ya le toca a uno pensar un poquito más. En los primeros creo que está fácil. En los segundos ya le toca a uno pensar un poquito más. Y cuando piensan un poquito más le empiezan a salir las alarmas de propiedad intelectual, infracción de marca, infracción de patente, infracción de derecho de autor, y le empiezan a salir un montón de penal. Entonces Fabio aquí empieza uno a llamar a Fabio, entonces empieza uno a mirar todo eso. Y llega uno al tercer nivel, donde ahí sí ya toca sentar de primero a Fabio y el tema ya trasciende porque ya estamos en un plagio, en una imitación, porque las respuestas del test todas fueron sí, todas las anteriores, entonces ahí ya estamos en un escenario de mayor infracción. Entonces es tal vez una aproximación rápida Como que sí, como que no. Es que es difícil decirlo. Entonces, si quieres ponemos caso. Entonces uno tiene unas bebidas. Entonces uno tiene unas Mejor, doctor Dionisio, venga, hablemos de una cosa que dice Mauricio. Si tú tienes bebidas de colorcitos, entonces empieza uno a mirar los colorcitos de las bebidas. Podemos por ejemplo. ver los derechos de los colorcitos, me parece súper bien. Eso ahorita en el whisky, espérate y verás. Pero doctor Dionisio, Mauricio habla de un punto muy importante y es elementos comunes. Elementos que al final se vuelven códigos de mercado. Claro, pero es que esos elementos comunes se los inventó alguien, los creó alguien. ¿Eso qué significa? ¿Que se acaban los códigos de mercado? ¿Se acaban los elementos comunes? Muchas gracias, Valentina. Bueno, en primer lugar agradecer a la asociación, a Felipe por la invitación, a mis panelistas y a ustedes por estar aquí. Ya buenas noches. Bueno, un poco complementando lo que comentaba Mauricio. El tema de la imitación realmente se toma como un genérico, es decir que normalmente uno habla de imitación y ahí en imitación mete lo que nuestra normatividad habla de confusión, eventualmente engaño, algunas veces explotación de reputación ajena y el acto mismo de imitación, que es un acto diferente a todos ellos. Finalmente, como sabemos, la competencia desleal se origina para proteger la propiedad industrial. Sin embargo, en algún momento de la vida se separó y va más allá de la propiedad industrial y trata de complementarla o la complementa y el acto de imitación es el ejemplo perfecto de ello. El acto de imitación, en mi opinión, es la conducta más importante de la ley de competencia desleal porque es la que otorga la libertad de imitar. Si no existiera esa libertad no habría competencia. Porque lo que permite la competencia es la posibilidad de realmente realizar actividades económicas y poder innovar.
ni siquiera en esta época en donde la tecnología nos ha arrollado, casi que uno podría hablar de una actividad económica nueva o que nunca se haya visto. Simplemente estamos frente a unas herramientas que permiten que muchas de las actividades que ya teníamos sencillamente se puedan realizar de una manera distinta, con mayor volumen, con mayor velocidad. Ahorita que estamos hablando de la fintech, donde los pagos son instantáneos, pero en el fondo, digamos, en esencia son como las mismas actividades mejoradas, por supuesto. Entonces el acto de imitación lo que hace es proteger al innovador realmente, no el innovador que logra registrar una marca, no el innovador ni siquiera que logra patentar algo, sino el innovador que logra diferenciarse de los demás en un mar de actividades que son homogéneas. Entonces piensen ustedes en, y me voy a aprovechar con la venia de Felipe de un evento como este, como el de la asociación, a propósito de una sentencia muy interesante del tribunal en donde pues es público, que tenía que ver con el tema del concurso nacional de belleza y Miss Universo. En el fondo son certámenes, en ese caso de belleza, en este caso certamen académico que reúne a las personas que nos interesan el tema de competencia, pero no podríamos decir que esto es innovador, digamos, el tema de reunir a personas que las une un interés común, pues es algo que siempre se ha hecho de distintas maneras. Hoy día, digamos, lo hacemos con una mecánica similar. El punto es en qué momento logramos que este evento se distinga de los demás, de cualquier otra actividad, de cualquier otro congreso, de cualquier otra reunión de expertos o de personas que les interesa un tema. Y es precisamente en esa manera como se realiza la actividad es que radica el poder hablar de una imitación o no. Porque recordemos que la ley colombiana tiene una ventaja bien importante con muchas de las leyes de competencia desleal y es que define la imitación a partir de la prestación. Y la prestación, el mismo artículo 5 de la ley 256 lo define y es básicamente la manera que usted tiene de realizar su actividad económica. No la actividad económica en sí misma, es decir, no la prestación de un servicio como puede ser bebidas, como puede ser un restaurante, como puede ser un hotel o una actividad de alojamiento, servicio público de transporte o servicio de transporte en general. Cualquiera de esas actividades son libres de imitar, porque si no, no existiría la competencia. Pero la imitación lo que protege es la manera con que yo lo haga de forma tal que para el usuario, para nosotros, para el consumidor, sea distintivo, pueda él distinguir quién es ese frente a los demás que hacen lo mismo, sin ni siquiera estar de por medio una marca o un signo distintivo. Y voy a poner el caso que estábamos hablando ahorita antes de entrar acá, las tiendas Apple, por ejemplo. Si usted le quita la manzana a las tiendas, todos sabemos que es una tienda Apple, no tienen ni que decirnos. O por lo menos a nuestra mente llega la información de que se trata de una tienda que vende productos de esa marca, porque han logrado distinguirse por su minimalismo, diría yo, pero seguramente si le preguntamos a un experto, un arquitecto o a alguien experto, nos podrá explicar en qué consiste la diferencia, pero lo cierto es que para el consumidor logra distinguir esa tienda, ese establecimiento de comercio de cualquier otro que venda los mismos productos u otros. Entonces, esa imitación de la que hablamos en la ley de competencia desleal no protege el signo distintivo, protege la manera de realizar la actividad económica, porque si hablamos del signo distintivo tendríamos que irnos al artículo 10, propiamente dicho confusión, o si estamos hablando de lo que nosotros coloquialmente hablamos de piratería, podría ser engaño en el sentido de que es un producto exactamente igual a otro. Luego, entonces yo no me confundiría, sino que me engañan, que es una aproximación distinta a la manera de realizar una actividad económica. Entonces, esa imitación de la que hablamos, el primer aspecto es la libertad de imitación, que es lo que permite competir realmente, y lo otro es que ese artículo tiene por lo menos 3 conductas diferentes que nos permite delimitar realmente hasta dónde puedo yo imitar, que tiene que ver con seguir al líder, porque seguir al líder normalmente tiene detrás de sí, como bien lo decía Mauricio, pues ahorrarse muchas incógnitas, porque si ya ese tuvo éxito, pues ese podría ser el camino.
El punto es que la norma de competencia me obliga a que yo tenga que en algún punto de desligarme de ese líder y tratar de mejorarlo, o por lo menos distinguir mi actividad de lo que hace el otro. Luego, entonces, ese primer pedazo lo dejaría ahí, que habla del primer párrafo del artículo, que habla de la imitación exacta y minuciosa, que tiene que ver con que yo haga esa actividad como lo hace el otro de una manera tan exacta y minuciosa que logre confundir. Y fíjense que esa confusión no es la confusión a la que se refiere el artículo 10, que se deriva del uso de un registro, normalmente de una marca, pero podría ser cualquier otro, sino de esa minuciosidad que es la que hace o permite que ese usuario, ese consumidor se confunda, porque lo hace tan exactamente igual, casi que hace que él piense que es esa actividad o ese servicio al cual él de alguna manera ha tenido una aproximación anterior. Bueno, asumiendo entonces que si hay un actual desleal y un daño, viene entonces el problema de los perjuicios, que como que cada vez son más esquivos en las sentencias que hemos visto recientemente. Andrés, ¿qué opinas de estas sentencias? Sí, pues yo coincido con los dos, independientemente de cómo categoricemos el trade dress, si es un derecho, si no es un derecho. Lo cierto es que las empresas sí invierten muchísimo en ese desarrollo, uno lo ve. Estamos hablando recientemente de una tienda que a mí me parece muy bonita, que es la tienda de Libertario, que intenta identificarse desde afuera para que la gente simplemente caminando sepa que es una tienda de Libertario. Las compañías farmacéuticas invierten mucho, teniendo en cuenta que ellas tampoco tienen limitaciones de publicidad. Diferenciarse en el mercado es difícil y uno puede ver cómo con colores tratan de diferenciarse y tener un vestido de marca que les permita tener esa ventaja. Y uno no puede permitir, o yo creo que la ley no puede permitir que esos esfuerzos de diferenciación se pierdan, porque cuando los competidores están en el mercado y no se diferencian, el consumidor elige por precio. Y cuando elige por precio, elige por el más barato. Entonces, esa es la peor trampa que tiene un empresario, pelear por precio. ¿Y cómo hace para salir de esa trampa? La puede hacer de formas ilegales, como cartelizarse con su competidor, o con formas legales, como hacer todos estos esfuerzos publicitarios, esta inversión en innovación. Y entonces, ahí vienen todos los códigos de categoría que siempre como que trancan un poquito el reconocimiento del trade dress, y la superintendencia durante un tiempo estuvo muy reacia a reconocer el trade dress. Recientemente ya viene con muchas sentencias donde lo habla en confusión y en explotación de la reputación ajena, describe el trade dress y reconoce que existe, pero sigue muy cojo porque llega a los perjuicios y las sentencias no tienen perjuicios. Entonces, lo que piensa el competidor que va y coge el trade dress de un empresario, de un competidor, es bueno, ¿qué me va a pasar? Porque puede que me condenen por desleal, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto me vale este negocio a mí? Y la respuesta en este momento, por lado de competencia desleal, es que es muy difícil probar perjuicios. Entonces, el desleal o el infractor dice, bueno, yo copio 1 año, 2 años, y en 2 años dictan una sentencia, y lo peor que me puede pasar es que cambie los empaques. Mientras tanto, posicioné mi marca en el mercado y me nutrí de esa reputación del otro. Entonces, eso ha sido bien difícil, los perjuicios en competencia desleal y en propiedad industrial. La naturaleza de esa dificultad radica en sí mismo en el sistema de indemnización colombiano, que es un sistema de indemnización civil francés, donde la naturaleza de la responsabilidad y la indemnización es que se demuestre el daño cierto y directo. Entonces hay muchísimas sentencias de la Corte Suprema de Justicia hablando de qué es el daño, qué es el perjuicio, y que tiene que ser cierto y directo y no pueden ser suposiciones. Tiene que demostrarse que esa persona pagó esa plata y salió de su bolsillo y ahí está el daño, o que efectivamente ese día le iba a entrar ese dinero y no le entró por culpa del otro. Ahí está el lucro cesante. Cierto y directo. Todo esto que estamos hablando del trade dress, sea una marca o no sea una marca, son bienes inmateriales, son ideas, no existen.
y ellos sufren de la tragedia de los comunes, es que son bienes que no son excluibles ni consumibles. Entonces, en una silla que existe en el mundo, yo puedo cogerla y llevarme para la casa y nadie más la usa. Y si Valentina me la coge y me la quita, yo puedo demostrar que los días que me quitó la silla, yo no la puedo usar ni arrendar. En cambio, la marca o el trade dress no puedo hacer eso porque la persona que me la usa no me impidió a mí el uso. Entonces es un problema gigante, porque la pregunta que hace siempre el tribunal es: ¿y usted dejó de usar su marca? ¿Qué le pasó a sus ventas? Muéstrame sus ventas. Y resulta que yo igual seguí vendiendo, mis ventas no se disminuyeron. Entonces, eso cada vez va empeorando. Recientemente una sentencia de un caso de señor Buñuelo, yo no sé si ustedes conocen los buñuelos rellenos de señor Buñuelo, del Tribunal Superior de Bogotá, en donde se reconoció el acto de competencia desleal, pero no los perjuicios. Era un caso donde había confusión por los establecimientos de comercio, los colores que se utilizaron eran muy parecidos, el demandado abrió alrededor de 11 establecimientos de comercio y el demandante pedía perjuicios consistentes en: oye, es que yo tengo un sistema de franquicias, entonces pues un perjuicio sería: me tiene que pagar la franquicia que no me pagó. Le dicen: no, porque no era cierto que esa persona le hubiera pagado a usted una franquicia. Es que yo tuve pérdidas y no pude crecer al ritmo que yo esperaba. No, usted sí creció y no sabemos, usted nunca demostró a qué ritmo debió haber crecido si él no existía. Entonces se vuelve una prueba imposible y entonces se vuelve rentable ser desleal en Colombia. Hay, por otro lado, algo que está pasando ahorita en el Tribunal Superior de Bogotá y en la SIC, como también producto de cambios de administración, es que el régimen de propiedad intelectual, de propiedad industrial, nos ofrece el régimen de indemnización preestablecida. El de competencia desleal, digamos, estamos muy perdidos y estamos, digamos, en lo mismo. No es posible demostrar los perjuicios. Pero en propiedad industrial sí ha habido unos cambios bastante importantes en la Superintendencia de Industria y Comercio. Pues está el régimen de indemnizaciones preestablecidas que dice que uno no debe demostrar, uno está liberado de demostrar la cuantía de los perjuicios. Durante muchos años la superintendencia dijo: no, daño no es igual a perjuicio, entonces pues como no demuestra el daño, mismo problema, pues no le doy tampoco el perjuicio, daño no es igual a cuantía, entonces no le doy la cuantía. Pero recientemente la superintendencia ha estado reconociendo, digamos, saltándose un poquito, volviéndose más laxa con ese análisis del perjuicio, de la existencia del perjuicio en infracciones marcarias, y ya está reconociendo indemnizaciones preestablecidas altas de 200 o 500 millones de pesos. Pero sube al tribunal y volvemos al mismo problema de los perjuicios. Y en el tribunal hay digamos, uno se la juega, es 60-60, depende de qué magistrado le caiga. Hay unos magistrados que en sus sentencias, es una sentencia de Cameron del año pasado, que dicen: hubo infracción, por ende, páguele tanto. No analiza si existió el perjuicio, no analiza los daños, no analiza las ventas, etc. Pero hay otras sentencias que dicen: no señor, seguimos en el mismo problema de los daños y no se lo reconozco. Todo esto para decirles que para el trade dress no solo debe, o sea, uno tiene que hacer un análisis muy consensuado de cuál es el trade dress que tiene la marca o en qué se está invirtiendo para tener todas las protecciones, tanto desde el punto de vista de competencia leal, y buscar esas protecciones marcarias para uno poder lograr perjuicios si es que seguimos el rumbo de las indemnizaciones preestablecidas. Bueno, y eso me hace pensar, ¿será que entonces hay que cuestionar el tema de cómo se calculan o cómo se deben analizar los perjuicios en competencia desleal? Y pues Mauricio, yo te veo comprometido con la protección del trade dress. ¿Hay que cambiar el método? ¿Debemos pensar en una especie de indemnizaciones preestablecidas para conductas de competencia desleal? Pues a mí esa aproximación me hace mucho ruido. A mí no me gusta y pues no me casa del todo, porque el tema de las indemnizaciones preestablecidas son una especie de responsabilidad objetiva o objetivización del daño, porque si se identifica la infracción, automáticamente ya está el valor del daño, o uno puede probar uno superior, uno diferente y se va por el otro lado y ya, pero tiene esa opción de ir por el preestablecido. Y resulta que cuando ve uno los bienes jurídicos sobre los cuales recae la protección en propiedad industrial, pues es un bien claro, identificable, que es una marca, que está definido cuál es el bien que estoy protegiendo.
mientras que en competencia ese bien es un poco diferente. Es el bien de mi establecimiento de comercio, es el derecho a mi clientela, es el derecho a que los demás se comporten bien en el mercado y preestablecer una multa para sancionar la infracción de ese derecho, pues como que no me cuadra. Y yo creo que esta solución es algo así como la de vender el sofá. Entonces, como no logré enseñarle a los jueces y a la superintendencia o a los jueces de la superintendencia cómo entender y cómo ver los perjuicios, entonces más bien renuncio y les pongo un número y se acabó, y creo que estoy vendiendo el sofá. Yo creo que el ejercicio es distinto y el ejercicio es probatorio, el ejercicio creo que es más de capacitación, pues claro, y como lo decían por ahí en un panel de hoy, pues una cosa es estar uno ejecutando cheques todo el día, o ya no cheques, sino títulos ejecutivos de cualquier tipo, y decretar embargos porque no pagaron un hipotecario, y otra cosa es analizar unos perjuicios derivados de una conducta de competencia desleal porque le copiaron el trade a un establecimiento. Claro, el ejercicio mental para ese juez es sustancialmente diferente. Pero yo creo que el escenario no es, bueno, entonces quitémoselo, sino más bien enseñémosle a ese juez, trabajémosle a que ese juez entienda, a que el mundo entienda y esas autoridades entiendan, y no salir a vender el sofá. Bueno, y otro de los temas que siempre va y viene cuando miramos casos de competencia desleal, sentencias, diferentes posiciones, es el tema de la prescripción. La prescripción va y vuelve. Normalmente el cambio de autoridades trae también un cambio del análisis de esta excepción. Doctor Dionisio, ¿usted cómo ve la prescripción en estos casos? ¿En qué teoría vamos? Gracias, Valentina. Bueno, primero voy a robar un minuto para lo que acaba de decir Mauricio porque es demasiado tentador. Yo sí creo que… Lo del sofá, bien profundo. Yo sí creo que hay que repensar el tema de los perjuicios o cómo calcularlo, pero también estoy de acuerdo en que pues, la ley es la ley y tenemos que trabajar sobre ella. Una cosa es lo que uno quisiera que dijera, pero eso no es lo que hay y se puede trabajar con la ley. Y yo creo que la ley nos da los elementos para que el juez, para facilitar el trabajo del juez. Y es la presunción de que siempre que se realiza un acto de competencia desleal, sobre todo si hay acción declarativa o de condena, debería presumirse que existe un daño. ¿Por qué? Porque hay finalidad concurrencial y la finalidad concurrencial presume que la conducta es de mercado y la conducta entonces es para que alguien se mantenga en el mercado para que incremente su presencia en el mercado. Luego, si eso es así, esa presunción debería aplicarle a favor del demandante, quedándole en manos del demandado, por supuesto, romper esa presunción y decir, no, usted no perdió plata, o usted siguió ganando, o mi conducta desleal fue en un mercado relevante distinto al de usted. Pero partir de la base de que si se presume que la conducta es concurrencial, luego entonces hay un daño. Ahora, cuantifíquelo. Eso sí hay que trabajarlo y hay que mirar de qué manera uno pueda demostrar cómo ese comportamiento me infringió un perjuicio. Sí, punto aparte. En el tema de la prescripción, yo espero que la superintendencia ya tenga como que machacado el tema. Esto viene desde hace varios años en donde la superintendencia ha tenido varios intentos de interpretar el artículo de la ley 256 que habla de la prescripción y siempre ha tratado de interpretar un artículo que es claro y el tribunal se lo había venido tumbando en distintas etapas, pero siempre se lo había tumbado. Finalmente, yo creo que ya el tema lo zanjó la Corte Suprema con una sentencia que a mí me parece muy buena en ese tema de prescripción, que fue el tema de Uber, que le dio un repaso de cómo se deben interpretar las normas, que entre otras cosas debería ser aplicable a todos los jueces. Y es que, en mi opinión, se está tomando la mala costumbre de interpretar la ley cuando la ley es clara. El Código Civil desde hace siglos ha dicho que uno interpreta la ley cuando la ley es oscura. Pero claramente el artículo de prescripción es clarísimo respecto a partir de qué momento se debe contar la prescripción. Que uno quisiera que dijera otra cosa, que uno quisiera que hablara de hechos continuados, eso es un tema diferente, pero lo realmente claro es que la norma establece esos dos momentos y la Corte Suprema lo estableció en una sentencia de cierre
de cierre y en el cual yo creo que quedó zanjado el tema. Sin embargo, también soy consciente de que vivimos en el país de la tutela y cualquier cosa puede pasar, pero yo creo que con eso de la Corte quedamos zanjados en ese tema, quedando abierto el tema de los hechos continuados, que eso sí me parece un tema bien interesante de debatir. ¿Tú qué opinas, Andrés? ¿Si está tan zanjado este asunto? El tema de la prescripción, bueno, si bien es bastante debatido, eso depende también del acto, porque hay una prescripción subjetiva y objetiva. En la objetiva no hay tanta discusión como en la subjetiva, de a partir de cuándo uno conoce el acto de competencia desleal. Entonces, actos desleales como el de confusión, uno podría decir, no, todos los días conozco una nueva confusión, que eso fue lo que dijo la superintendencia en ese caso de Uber, todos los días conoce la infracción, entonces todos los días se renueva la prescripción, que eso de alguna manera se zanjó, pero hay unos actos de competencia leal que no son tan claros. Actos de competencia leal como una imitación sistemática. ¿Yo cuándo sé que se volvió sistemática? Porque la primera imitación no es desleal, pero ¿cuándo se vuelve sistemática? Y eso se vivió en el caso de Danone y Alpina, donde sí, si la imitación sistemática son 6 años, ¿cuándo conoció del acto de competencia desleal? ¿En qué momento? Y hay un caso reciente de la Corte Suprema de Justicia, en un caso de, les puedo dar la sentencia, la empresa se llamaba Ludesa, si no estoy mal. ¿El de Exxon? Sí, de Exxon Ludesa, que ahonda mucho más en cómo ocurre esa prescripción subjetiva y dice que ocurre cuando hay, o que se demuestra cuando hay una íntima convicción del demandante de que ocurrió la competencia desleal, y eso se tiene que demostrar. ¿En qué momento el demandante estaba seguro de que había competencia desleal? En su convicción, digamos, eso es muy difícil. Claro, comunicaciones pueden demostrarlo, un interrogatorio lo puede demostrar, pero yo en qué momento estoy convencido de que me están haciendo un acto de competencia desleal de confusión, o cuando estoy íntimamente convencido de que me están realizando un acto de imitación. Entonces eso puede dar mucho más debate de aquí en adelante. ¿Pero ese es un debate de la prescripción en sí misma o más bien como un nuevo estándar probatorio que trae esta sentencia? Pues yo creo que sí, finalmente estándar probatorio de cómo se prueba la prescripción. Pues hay que ver cómo lo va a interpretar la superintendencia de ahí hacia abajo, pero el estándar probatorio es finalmente cómo se prueba la prescripción. Mauricio. Pues es que se vuelve a la hora de la verdad un estándar probatorio dificilísimo, porque si yo estoy tratando de probar cuando usted tuvo su íntima convicción de que lo estaban, de que había un acto de confusión, pues, y además me está alegando la prescripción, pues yo tengo que ir a meterme dentro de su íntima convicción a ver cuándo fue, porque si no, pues me alega la prescripción y me mató. Entonces se me vuelve una prueba perversa, porque es tratar de descubrir en su íntima convicción. Claro, si me mandó una carta de cese y desista, listo, por lo menos ya tengo esa carta y ahí ya por lo menos hay eso. Si quiero ir contra la carta, me toca irme un poquito más atrás y empezar a probar cuándo empezó a revisar eso, entonces me toca ir a mirarle sus computadores y entonces se devuelve la prueba y me toca hacerle una investigación al demandante, de probatoria al demandante. Entonces, pues se vuelve un estándar probatorio dificilísimo desde el punto de vista de la prescripción, sobre todo porque quien la va a alegar es el demandado. Difícil. Bueno, creo que le hemos cumplido a Felipe en el horario propuesto. Creo que les cumplimos a ustedes para que todos puedan salir por el whisky listos para debatir el trade dress. Entonces, ¿y lo de los colorcitos? ¿Hablamos del colorcito del whisky? hablemos del colorcito en el whisky. Bueno. Muchas gracias a todos.